Recording in progress. En nombre de Dios y de la patria se abre esta sesión. Señor secretario, cuenta, por favor. No hay cuenta, señor presidente. Muchas gracias. En esta sesión vamos a escuchar entonces la presentación de la recién asumida embajadora de la Unión Europea en Chile, y ciertamente nos va a hablar de los temas que tenemos pendientes, ¿no? El acuerdo marco avanzado y el acuerdo interno de comercio, pero sobre los demás temas que usted estime conveniente, embajadora, porque esta es su presentación en el Congreso, por lo tanto puede referirse a todos los asuntos que estime conveniente. Muchas gracias. Tiene la palabra, por favor. Perdón, quiero saludar también al jefe de la sección de comercio, el señor Andrea Nicolai, y a la oficial política, a la oficial de la sección política, señora Lea Newfarmer. Está también aquí con nosotros ya don Rodrigo Yáñez, secretario general de Sofofa, que va a ocupar la segunda parte de esta sesión, como corresponde. Gracias. Adelante. Muchas gracias. Honorable presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, José Miguel Insulza, y por su intermedio, los honorables senadores presentes. En primer lugar, agradezco la invitación y la oportunidad de presentar ante esta comisión los principales avances del nuevo Acuerdo Marco Avanzado, conocido como AMA, entre la Unión Europea y Chile. Es un honor para mí estar con ustedes hoy, a solo un mes de mi llegada a Chile como embajadora de la Unión Europea. Y sé que mis predecesores trabajaron arduamente en este nuevo acuerdo marco avanzado y estoy feliz de poder continuar este trabajo e impulsar la aplicación del nuevo acuerdo el año que viene, ojalá con el respaldo del Senado. Espero también que mi intervención sirva para complementar la información brindada ya por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del canciller Van Claveren ayer y la subsecretaria de Relaciones Internacionales Económicas Claudia Sangüesa la semana pasada. Seguimos a la disposición de esta comisión y del Senado en su conjunto para responder a cualquier duda que pueda surgir hoy o después. Primero, déjenme decir algunas palabras sobre las relaciones entre Unión Europea y Chile. Chile para la Unión Europea es un socio prioritario, es un socio estable y confiable, y creemos que nosotros también lo somos. Estamos en un momento de profundización de nuestras relaciones a todos los niveles, como lo demuestran las numerosas visitas de alto nivel a Chile de autoridades de la Unión Europea y de los Estados miembros, con 19 visitas oficiales solamente en los últimos 15 meses. Recién el día 25 de septiembre estuvo en Santiago el comisario europeo para presupuesto y administración, Johannes Hahn. Al más alto nivel político, hemos acogido en Bruselas en varias ocasiones a los presidentes de Chile en la última década, desde Michelle Bachelet al presidente Piñera o el presidente Boric. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitó Chile en junio del año pasado y volvió a encontrarse con el presidente Boric, ahora en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU. Esos contactos de alto nivel son una muestra clara de los intereses comunes y de los valores compartidos entre Chile y la Unión Europea, entre los que destacan los derechos humanos, la democracia y el multilateralismo. También estamos de acuerdo en la importancia de llevar a cabo una transición verde que sea justa e inclusiva, así como una transformación digital centrada en el ser humano, en la que el diseño, el desarrollo, la gobernanza y el uso de la tecnología son guiados por los derechos humanos y las libertades fundamentales. La ratificación de este nuevo acuerdo marco avanzado y de su pilar económico y comercial, el acuerdo interino comercial, elevará nuestra relación a un nivel aún más alto.
estrechando lazos políticos, económicos y comerciales, así como vínculos culturales y humanos. La conclusión exitosa de las negociaciones no solo contó con el impulso político y la pericia técnica de los equipos de ambas partes, sino también con el apoyo de los legisladores chilenos y europeos y de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea. Quisiera destacar que Chile es el primer país de la región de América Latina y Caribe en firmar un acuerdo de última generación con la Unión Europea. Aporta modernizaciones que reflejan los cambios que han ocurrido en el mundo desde que se firmó el acuerdo de asociación entre Chile y la Unión Europea en el año 2002, y que sin duda marcó un antes y un después en nuestras relaciones. Permítame resumir brevemente algunos de los logros del acuerdo de 2002, ya que explican cómo hemos logrado el nivel de cercanía actual y por qué consideramos tan relevante que nuestra relación siga evolucionando sobre cuestiones que serán clave en el futuro. El acuerdo de asociación permitió fortalecer el diálogo político y la cooperación en temas como derechos humanos, multilateralismo y también en energía. El acuerdo impulsó nuestro comercio bilateral, que se duplicó con creces en un 164% en 21 años, consolidando así la Unión Europea como uno de los principales socios comerciales de Chile. El acuerdo ha impulsado las cadenas de valor y la intensificación de los encadenamientos productivos chilenos, pues cerca de 2/3 de las importaciones de Chile provenientes de la Unión Europea son bienes intermedios y de capital. Las importaciones chilenas de bienes intermedios de la Unión Europea han crecido anualmente en un 6,5% y las importaciones de bienes de capital han crecido un 12,9%. Con respecto a exportaciones, el acuerdo ha contribuido a convertir a la Unión Europea en el tercer destino de las exportaciones de bienes chilenos. Por otro lado, también ha contribuido a la diversificación de la canasta exportadora de Chile, aumentando la exportación no solo de materias primas como el cobre, sino también de bienes agropecuarios e industriales de Chile hacia la Unión Europea. En los últimos 20 años, las exportaciones chilenas de los productos del mar se han duplicado, mientras que las exportaciones de los productos agrícolas se han multiplicado por 3. Destacan también las exportaciones de productos orgánicos, siendo hoy Chile el segundo proveedor de vino orgánico de la Unión Europea. Si bien el efecto del acuerdo de asociación sobre los flujos de comercio ha sido claramente positivo, el mayor impacto se ha sentido en el ámbito de las inversiones. Desde la entrada en vigor, los flujos de inversión europea directa se cuadruplicaron. Tengo aquí cifras si les interesa, y consolidando a la Unión Europea como el primer inversor extranjero en Chile. Las empresas europeas tienen presencia en prácticamente todos los sectores, contribuyendo a la creación de empleo y a la innovación. No estamos hablando de una inversión especulativa, sino de una inversión que está aquí para quedarse, que incluye infraestructuras básicas para fortalecer el tejido chileno y su competitividad. Cabe destacar la presencia europea en sectores como las energías renovables. El 73% del valor de las inversiones anunciadas en la última década procedió de empresas europeas, que también destacan en cuanto a los proyectos de hidrógeno verde. En las últimas 2 décadas, el mundo ha cambiado a un ritmo vertiginoso y necesitamos nuevas herramientas para enfrentar nuevas oportunidades y nuevos desafíos. El AMA incorpora materias no incluidas en el acuerdo anterior, como la digitalización, la seguridad pública, el cambio climático, la ciberseguridad, el desarrollo sostenible, la igualdad de género, la reducción de desastres, la transparencia y la inclusión social.
tanto la Unión Europea como Chile hemos firmado acuerdos con otros socios, entre tanto, y también necesitamos escuchar las demandas de la ciudadanía sobre cómo nos relacionamos. El AMA establece un nuevo marco para reforzar el diálogo político, el comercio, la inversión y la cooperación con beneficios tangibles. En concreto, el nuevo acuerdo amplía el diálogo político en diversos ámbitos, como la seguridad internacional y el ciberespacio, el cambio climático, la gobernanza de los océanos, la educación y la cultura, la ciencia y tecnología, entre otros. Incorpora un nuevo y ambicioso capítulo de comercio y desarrollo sostenible para garantizar los más altos niveles de protección social, laboral y medioambiental, incorporando los estándares de la Organización Internacional del Trabajo y del Acuerdo de París, que ambas partes hemos ratificado y apoyamos. Prevé también una mayor inclusión y participación de la sociedad civil, empresarios y consumidores, con la creación de grupos consultivos internos y un foro de sociedad civil, y ampliando el papel de los legisladores a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión Europea. El nuevo acuerdo también impulsa la diversificación del comercio y las exportaciones, pues mejora el acceso al mercado para los productos agrícolas y de la agroindustria al reducir las barreras arancelarias y no arancelarias aún existentes. Más del 99% de las exportaciones entre Chile y la Unión Europea estarán libres de aranceles, creando así oportunidades para los productores locales y las pequeñas y medianas empresas chilenas. El acuerdo incluye un capítulo dedicado a las pymes, las pequeñas y medianas empresas, para reducir y prevenir barreras administrativas, ya que una parte importante de los intercambios comerciales se hacen actualmente gracias a las pymes, alrededor del 80% de los actores. El acuerdo también incluye un capítulo novedoso sobre sistemas alimentarios sostenibles, con cooperación a lo largo de la cadena alimentaria y el compromiso de reducir gradualmente el uso de antibióticos en animales de granja y en la acuicultura, fomentando así la exportación de productos chilenos. El mercado europeo abre sus puertas a indicaciones geográficas importantes para el mercado nacional, como son las aceitunas de Azapá, los dulces de la Ligua, la langosta de Juan Fernández, el atún de la isla de Pascua, prosciutto de Capitán Pastene, el tomate angolino y el cordero chilote, entre otros. Incluye también, por primera vez en un acuerdo de la Unión Europea, un capítulo sobre comercio y género, con disposiciones que promueven el acceso de las mujeres al comercio internacional y su aportación a la economía y a la competitividad. Incorpora asimismo un nuevo capítulo sobre comercio digital, con disposiciones que regulan el comercio electrónico, los flujos de datos entre las fronteras y la protección del consumidor. El acuerdo incluye un capítulo sobre energía y materias primas, cuyo objetivo es fomentar un comercio y una inversión sostenibles y justos, que aseguren unas condiciones niveladas en esos sectores y reforzar la competitividad de las cadenas de valor relacionadas, incluida la adición de valor. El acuerdo es atractivo para los inversores europeos que quieren ayudar a Chile a lograr seguridad energética. En el ámbito de las inversiones, el acuerdo facilita las inversiones entre Chile y la Unión Europea en ambas direcciones, haciendo la relación bilateral más atractiva. Y las inversiones chilenas en Europa también van en aumento y crea un marco jurídico unificado y equilibrado para la protección de las mismas. Como sabrán, una vez en vigor, el acuerdo reemplazará los 16 acuerdos de protección de inversiones vigentes entre Chile y los Estados miembros de la Unión Europea. Incluirá igualmente un tribunal de inversiones permanente
para dirimir las posibles disputas entre inversores y estados de forma independiente, una forma innovadora de resolver disputas bilaterales. Este acuerdo también incluye un pilar de cooperación, que es clave considerando la condición de Chile como un llamado país de desarrollo en transición, que no es elegible ya para recibir ayuda oficial al desarrollo. El acuerdo promoverá la cooperación triangular y el desarrollo de proyectos de cooperación de gran impacto, sobre la base de los que ya tenemos en marcha. Permítame mencionar un ejemplo. La iniciativa de la Unión Europea para el desarrollo de hidrógeno renovable en Chile en el marco del llamado Global Gateway. Por un lado, es un proyecto de cooperación técnica para fortalecer las condiciones para el desarrollo de la economía del hidrógeno verde. Y, por otro lado, es una plataforma de financiamiento para proyectos de producción y uso de hidrógeno verde con un presupuesto de 216 millones de euros. En definitiva, este acuerdo supone una mejora importantísima en su ámbito de aplicación y en el alcance de su contenido. A nivel comercial, no se trata solo de qué bienes y servicios comerciamos, sino de bajo qué condiciones se producen para conseguir un crecimiento justo, inclusivo y sostenible. Pero más allá de los beneficios socioeconómicos, me parece oportuno reflexionar sobre lo que esta modernización de nuestra relación bilateral significa en el contexto geopolítico actual. Nos enfrentamos a un mundo en crisis, en el cual la violencia, los conflictos armados y los desastres naturales parecen superar las capacidades de las relaciones internacionales y el sistema multilateral. Un mundo en el cual la fuerza desmedida, la represión y los abusos por alcanzar el poder fuera del Estado de Derecho parecen, en las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, cada vez más impunes. En este sentido, es clave para la Unión Europea estrechar los lazos con Chile en la defensa de la democracia, la paz, el multilateralismo y los derechos humanos, un país que ha tenido una postura contundente y un protagonismo relevante sobre los conflictos internacionales, tanto en Ucrania como en Venezuela, Israel y Gaza. Un país que es un referente del comercio abierto, transparente, justo, inclusivo y basado en reglas. La alianza entre Chile y la Unión Europea no es aleatoria, sino una elección consciente de unir fuerzas y llevar nuestra relación al siguiente nivel. La decisión de modernizar este acuerdo se tomó hace ya 7 años, durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Continuó negociándose durante el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera y concluye ahora bajo el mandato del presidente Gabriel Boric. 3 administraciones que han sido constantes en su compromiso con impulsar un ambicioso acuerdo que traerá beneficios para ambas partes. No cabe duda sobre el valor y la necesidad de impulsar este nuevo capítulo de colaboración. El acuerdo ya fue aprobado por el Parlamento Europeo en febrero de este año con un alto nivel de respaldo, más de 2/3 partes. Los distintos procesos de ratificación nacional de los Estados miembros están avanzando. Por ejemplo, el Parlamento de la República Checa ya ratificó el acuerdo en septiembre. El Parlamento de Rumanía ya ha empezado sus discusiones y se espera que los parlamentos de Hungría y Suecia reciban el acuerdo y empiecen sus procesos este mes. Con respecto a Chile, valoramos la rápida tramitación por la Cámara de Diputados, que dio su aval a inicios de septiembre, y confiamos en que el Senado también lo apruebe próximamente. Aunque la distancia geográfica nos separa, nos une una visión compartida sobre el futuro que deseamos para nuestras sociedades y para la humanidad. La relación Unión Europea-Chile tiene mucha historia, pero sobre todo tiene mucho futuro. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, embajador. Le agradecemos mucho su intervención. Me voy a permitir yo decir unas palabras antes de pasar la palabra a los colegas. La verdad es que
la relación de Chile con la Unión Europea es bastante anterior a al acuerdo comercial. A mí me tocó estar presente en los años, a comienzos de los años 90, recién retornado en la democracia de Chile, cuando teníamos reuniones fundamentalmente de cooperación y firmamos un primer acuerdo de cooperación técnica con la Unión Europea, sin que hubiera en ese momento ni siquiera se hablaba de un acuerdo económico, un acuerdo comercial. Y eso se prolongó durante varios años y quiero decir que nosotros siempre hemos estado muy agradecidos de la Unión Europea por la cooperación que brindó en esos años, que fueron muy fundamentales para el fortalecimiento de la democracia en el país, ¿no? Porque en ese momento todavía calificábamos para la cooperación, para una cooperación internacional vertical y eso se logró. Los datos están por ahí para saber de qué manera la Unión Europea, no solamente los países miembros, también la Unión Europea como tal, colaboraron al fortalecimiento del proceso democrático en Chile y de las reformas que era necesario hacer. De comercio empezamos a hablar bastante después, unos años, yo recordaba ayer con algunos colegas que lo más pues, se podía hacer por allá por el año 92, 93 era tener una reunión con alguien de la sección comercial de la Unión Europea para discutir algunos problemas prácticos que teníamos en materia de las exportaciones, ¿no? Pero la verdad es que eso comenzó a desarrollar y se hizo ya más necesario por el crecimiento, la forma de crecimiento que tuvo la economía chilena. Este país ha multiplicado su, este, su Producto Bruto varias veces en las últimas décadas, pero creo que es importante recordar que eh, el año 1990 las exportaciones chilenas eran 8.500 millones de dólares. Ya alguien la saludaba como un enorme logro, casi decía uno por habitante, o vamos a llegar, alguna vez vamos a llegar a $1 por habitante, decía. Eh, y la verdad es que, bueno, para mí, y la verdad es que hoy día estamos cercanos a los 100.000 millones de dólares de exportaciones, más del casi un 12%, casi 12 veces lo que teníamos hace algunas décadas atrás. Y la economía chilena hoy día está muy vinculada a su desarrollo externo. El 70% del Producto Geográfico Bruto de Chile tiene que ver con las relaciones con el exterior. Ciertamente, tanto los productos como como los destinatarios han cambiado. Eh, Hoy día tenemos una expansión, bastante más mercado de lo que teníamos antes. Tratamos de equilibrar siempre cuatro grandes áreas de mercado que son América Latina, por cierto, también América del Norte, el Asia Pacífico y la Unión Europea. Y en eso creo que hemos sido bastante exitosos. Finalmente las cifras a veces pueden variar, pero las cifras del comercio exterior de Chile son bastante engañosas porque, para empezar, cuando la gente dice seguimos exportando cobre, sí, claro, exportamos cerca de un 50% de hasta un 50% de las exportaciones de Chile han llegado a ser cobre. Pero el otro 50% que ha ido creciendo también muy notablemente en los últimos años. Y usted mencionaba algunos de los productos que se incluyen en eso. Por cierto, las inversiones también han sido un factor muy fundamental y esperamos que ellas se sigan produciendo. Y la verdad, nosotros tratamos como país de de asegurar la estabilidad de nuestra economía y la estabilidad de nuestras políticas comerciales, porque creemos que eso es lo que precisamente nos permite tener buenos socios. No tratamos a pesar de mucho cuando nosotros llegamos al gobierno, incluso en el año 90 había algunas políticas que no nos gustaban, pero no las cambiamos de inmediato porque consideramos que era necesario proyectar un rostro de estabilidad. Estabilidad y credibilidad es lo que este país vende al exterior, digamos. Y eso creo que es muy importante para las relaciones, sobre todo de inversión. Nosotros vemos este acuerdo como un salto muy grande
en el desarrollo de la política exterior de nuestro país. Empezamos con la cooperación, después firmamos un tratado, un acuerdo que era fundamentalmente comercial, con algunos aspectos políticos también. Ahora se ha conseguido fundir todo esto en un solo, o en dos textos, sí, pero en un solo gran acuerdo con la Unión Europea, que valoramos sustantivamente, no solamente desde el punto de vista económico, pero sí también y muy fundamentalmente desde el punto de vista político y social. Y agradecemos mucho las cosas que están involucradas en este tratado, en este acuerdo que estamos empezando a discutir. Nosotros esperamos aprobar este acuerdo dentro de las próximas semanas, ojalá en este año, pero hay que entender también que estamos hablando de cerca de, ahí está el texto, no sé, de 1000 páginas del acuerdo. Y este Senado se caracteriza por no ser demasiado veloz en la aprobación de sus acuerdos, ¿no? Y este va a pasar por esta comisión, luego por la Comisión de Hacienda, que es la Comisión Económica, que exige siempre conocer el texto completo y saber de qué se está hablando. Así que yo espero tener buenas noticias dentro de lo que va quedando del año y yo estoy seguro que va a ser aprobado. Nos interesa mucho también, nosotros al aprobar, aprobamos las dos partes del acuerdo. De las partes políticas del acuerdo con la Unión Europea, sabemos que se demoran más porque tienen que ser aprobadas por por los congresos de cada país. Ya a estas alturas son 27 miembros que tienen que aprobar, pero esperamos que eso, igual que lo ocurrió la vez anterior, se vaya produciendo paso a paso y estamos seguros de que así va a ser. Así que muchas gracias por su presentación y ofrezco la palabra a los señores senadores que quieran hacer preguntas a este tema, sobre este tema. Senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, saludar a a la embajadora y agradecer su presentación. También saludar, obviamente, al jefe de la sección de comercio de la oficial de política, sección política de la Unión Europea en Chile. Em, es muy completa su presentación. Yo quería simplemente poner un punto que me parece relevante profundizar. Algo lo comentábamos ayer en la sesión con el canciller, en la sesión que tuvimos en Santiago. En términos de los cambios que este acuerdo, esta modernización implica respecto al sistema de resolución de controversias entre inversionistas y Estado. Si pudiera profundizar aquello, su valoración. em, Ese ha sido un largo debate que hemos tenido acá en Chile y por tanto creo que puede ser importante que usted profundice sobre aquello. Eso por ahora, presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador Latorre, no, perdón, senador Rojo Evas, perdón. Gracias, presidente. Bueno, primero saludar y dar la bienvenida a la embajadora eh, Claudia Hintersdorfer. No sé si lo pronuncié bien, ni sé lo que se hizo lo que se pudo. Yo entiendo que usted acaba de llegar al país, así que espero que la instalación sea lo más tranquila posible dentro de lo lo difícil que son todas estas cosas. Decirle antes que nada que para Chile las relaciones con la Unión Europea son muy importantes. Los vemos como socios defensores de la paz, como bien decía, derechos humanos, de la democracia, del imperio de la ley, del multilateralismo. Y por lo tanto son socios estratégicos de nosotros desde siempre. Yo creo que es un sentimiento compartido acá en todos los senadores. Además, decirle que en muchos de nosotros, y yo diría la gran mayoría, estamos muy preocupados con la situación en Ucrania y nuestra defensa ha sido muy sentida por la situación que vive un país en vuestro continente y esperamos que eso se solucione lo antes posible sin ningún tipo de concesión territorial y que se pueda Ucrania poder volver por lo menos a a las fronteras que tenía antes de la invasión del 2014 de Crimea, ¿ah? Las fronteras internacionalmente reconocidas. Respecto del acuerdo, tengo una pregunta, quizás la embajadora nos puede responder. Eh, la tramitación en Europa, entiendo que la parte comercial ya fue votada, ¿no es cierto? General. Sin embargo, la parte de marco avanzado se vota por cada país. Entonces, la pregunta es si las cancillerías de los 27 países están todas de acuerdo, digamos, en todo lo que tiene
el tratado y si usted visualiza en algún país alguna cancillería que no esté de acuerdo para las tramitaciones que, como usted bien decía, son tramitaciones en cada país, por lo tanto cada país tendrá que ver cuando lo hace. Gracias, presidente. Gracias, senador. ¿Se ofrece la palabra? Muy bien, entonces le agradecemos mucho su presencia aquí y si por cierto vamos a tener ahora el resto de la reunión, pero si usted quiere permanecer con nosotros no hay problema. Ah, perdón, le tenemos, no, perdón, es que no pudo responder usted al de la torre. Le ofrezco la palabra a la señora embajadora, perdón. Muchas gracias, senador Edward. Por su intermedio, señor presidente, para responder a la pregunta del senador Latorre sobre el tribunal. Para empezar, viendo el marco general de este acuerdo, es un acuerdo complejo con muchas páginas, pero también la estructura. Como sabrán, bueno, tenemos aquí dos acuerdos a la vez. Uno, el acuerdo marco avanzado, el AMA, que abarca todos los temas, que consta de 4 partes. Una, los objetivos generales del acuerdo. 2, la parte diálogo político y cooperación. 3, ya la parte comercio e inversiones. Y 4, la parte institucional, disposiciones para todo, ¿sí? Tenemos también el acuerdo interino de comercio, que, bueno, solamente abarca la parte de comercio y de promoción de inversiones, ¿sí? Todas esas partes, como tienen mecanismos un poco diferentes de resolución de controversias, dispute settlement. Entonces, en la parte política y de cooperación, hay un mecanismo que, bueno, consiste en consultas, etcétera. Y bueno, luego si al final las consultas no se llega a un acuerdo, bueno, ya cada parte puede tomar las medidas que considera permanentes. En la parte comercial hay otro artículo sobre también donde hay un panel, hay un gremio de expertos como siguiente etapa. Creo que usted se refiere en particular al Tribunal de Inversiones, llamado Tribunal en el acuerdo, que es una innovación y solo es para innovaciones, no se aplica a las demás partes del acuerdo, ¿sí? Porque también hay otro mecanismo todavía para el capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible. Eso es otro mecanismo. Pero entonces, este nuevo tribunal fue una nueva invención, digamos, que la Unión Europea ha puesto en todas las negociaciones que están en marcha y en algunos de los acuerdos ya concluidos, como son con Canadá. Eh, em, ahí hay, bueno, es un tribunal permanente y independiente, que pensamos nosotros que da una mayor transparencia. No para cada caso se nombran otros jueces, sino es un tribunal permanente que tiene, bueno, una primera instancia compuesta por 9 jueces, 3 de Chile, 3 Unión Europea, 3 de un tercer país. Y luego hay también un tribunal de apelación que consta de 6 jueces. Ahora, nosotros pensamos que esta innovación de tener un tribunal permanente da como mayor independencia y transparencia a todo este proceso. Ahora, para ser honestos, no es nuestra solución preferida, porque la preferida sería que exista algo así a nivel multilateral para el mundo entero. Y cuando esto se crea a nivel multilateral, vamos a dejar de tener estos tribunales, digamos, bilaterales con cada país. Pero como no existe a nivel multilateral, para nosotros es como the next best choice de proponer este tribunal. Entiendo que pueda haber reticencias sobre posibles costos, pero no necesariamente va a ser más caro. Los costos se dividirán entre Chile y los 27 Estados miembros. Exactamente la clave de repartición aún no se conoce. Eso solo se conocerá una vez entrado en vigor el acuerdo marco avanzado, porque esto es un tema que se discutirá en el Consejo bueno, de ambas partes, ¿no? De común acuerdo.
Bueno, espero haber aclarado un poco, espero que no estén más confusos, pero creo que era importante resaltar que el acuerdo tiene distintos mecanismos de resolución de disputas y este tribunal es específicamente para el tema de las inversiones. Yo quisiera solamente agregar que es importante tener esto en perspectiva, porque nosotros tenemos una cantidad, la mayor parte de nuestros acuerdos se rigen por el llamado acuerdo CIADI o ICSID, que fue suscrito mucho antes del 1990, y en el cual, para ser justo, no nos ha ido demasiado mal. Hemos ganado la mayor parte de los juicios en eso. Pero es un acuerdo muy incierto porque carece de un mecanismo de admisibilidad y los juicios se llevan adelante por paneles, cada uno independiente del otro, que generalmente son, para decirlo con toda la franqueza del caso, eh, bastante variados. Cuando yo era ministro de Relaciones Exteriores, nosotros tuvimos un caso, un asunto que lo perdimos, después se fue arreglando con el tiempo, de una expropiación que había tenido lugar en los años del inicio del gobierno militar y que fue aceptada por el tribunal, a pesar de que el que reclamaba ni siquiera era nacional de ese país cuando se otorgó bueno, esto, como digo, se fue reforzando poco a poco, finalmente terminó prácticamente en un empate, ¿no? Pero después de muchos años. En cambio, al mismo tiempo, un inversionista chileno perdía un juicio en otro país de América Latina porque lo había presentado, porque el tratado era 6 meses posterior a la expropiación que se había producido. Entonces, la verdad es que cuando uno encuentra con casos tan completamente distintos, ¿no? Que son completamente distintos, la verdad es que eso ciertamente genera preocupación. Entonces, yo creo que el acuerdo con la Unión Europea es un acuerdo muy fundamental para este país, no solamente por lo que se logra en ese tratado, sino por el precedente que sienta, que tenemos que tener tribunales que por lo menos tengan un panel de expertos que determine si el juicio tiene razón de ser, si debe ser, si se va adelante o no, y después mecanismos de formación del tribunal y de apelación, que también puede ser muy útil y que por nosotros podemos esgrimir cuando discutamos la posibilidad en otros tratados que tenemos con numerosos países, que como digo, nos ha ido bien, generalmente hemos ganado los juicios, pero ciertamente hay un nivel de incertidumbre muy importante de la juridicidad de algunos de los acuerdos que se han logrado. Así que yo por eso creo que yo valoro de esto, me valoro mucho el acuerdo con la Unión Europea, embajadora, pero este es uno de los puntos que valoro especialmente porque contribuye de manera muy fundamental a la certeza jurídica que nuestros países tienen para recibir y dar inversiones, ¿no? Sí, quería decir, le ofrezco la palabra, sí. Muchas gracias, señor presidente. Solo para terminar este tema, también será una simplificación importante para Chile, porque esto va a reemplazar 16 acuerdos bilaterales que tienen actualmente en vigor con nuestros Estados miembros, ¿no? Entonces, habrá solo un acuerdo, un tribunal que reemplaza a 16 dispositivos bilaterales en vigor actualmente. Em, si me permite, señor presidente, para responder a la pregunta del senador Edwards y bueno, en primer lugar, agradezco también el apoyo en cuanto a la situación de Ucrania. En cuanto a la tramitación en Europa, sí, las cancillerías ya están todas de acuerdo. Ahora lo que estamos viendo es la ratificación por los parlamentos nacionales o en el caso de un Estado miembro incluso regionales, que es un caso particular. Claro, es muy difícil decir cuánto tiempo vaya a tomar. Finalmente son 27, son muchos. Sin embargo, o sea, mi opinión personal es que el acuerdo con Chile no va a suscitar ningún problema, ninguna oposición. Ya sabe que ha habido mucha controversia, incluso antes de concluir las negociaciones con el Mercosur, ya se ha armado mucha oposición a este tratado con el Mercosur, que ni existe, pero en el caso de Chile realmente no vemos esto. Uno es una modernización de un acuerdo ya vigente
Y dos, creo que realmente ningún país de la Unión Europea tendría alguna objeción, todo lo contrario. Entonces, espero que, claro, no va a ser de un día para otro que los 27 lo hagan, pero espero que en un plazo razonable estará ratificado. Muchas gracias, embajadora. Le agradecemos entonces su presentación. Vamos a seguir adelante. Si usted, por cierto, vamos a almorzar como a eso de las 2, pero si usted quiere permanecer acá no hay ningún problema. La segunda parte de esta sesión está dedicada a escuchar la propuesta, las opiniones de de la Sociedad de Fomento Fabril, representada por su secretario general, don Rodrigo Yáñez, que dicho sea de paso es un buen conocedor de este acuerdo porque se empezó a negociar cuando él estaba precisamente a cargo de las negociaciones comerciales de Chile. Y le doy la bienvenida y al coordinador internacional, señor Nicolás Concha también. Señor don Rodrigo tiene la palabra entonces. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también agradecer a los senadores presentes hoy en esta comisión. Es para nosotros muy importante tener la oportunidad también desde el punto de vista del sector privado, destacar algunos aspectos que nos parece interesante en relación con este acuerdo. Ahora, en términos generales y respecto a los antecedentes, vamos a hablar un poquito más en detalle de las ganancias en términos arancelarios que tiene este acuerdo, pero hemos notado que está sin urgencia legislativa. Y hay un punto que sí creo que es importante relevar a propósito de los tiempos, ¿ah? Porque hay 600 y tantos productos que están sujetos a desgravación arancelaria y por lo tanto el calendario tiene un año uno. Y ese año uno puede ser el 2024 si es que el acuerdo es despachado por el Congreso, intercambiadas las notas, etcétera, o el 2025, si es que se aprueba el próximo año. Por lo tanto, idealmente el año uno, ojalá fuese el 2024 para poder pasar al año 2 a comienzos del 2025, ¿ah? Y no al revés. O partir el año uno, como les comentaba, el 2025. Ahora, en términos del contexto geopolítico, la embajadora de la Unión Europea ya lo ha mencionado, y también algunos de ustedes, y el contexto geopolítico en el que se desarrolló esta negociación es bastante particular y también se ha ido incrementando en el tiempo. Efectivamente, el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la dependencia o el desacople más bien de la Unión Europea en términos energéticos de Rusia, ha generado un interés por la transición energética y las nuevas tecnologías y las nuevas fuentes de energía muy importante en relación con Chile, y eso es algo que creo que fue también crucial para la aprobación del acuerdo, sobre todo por el impulso que Alemania también dio en particular a que se avanzara este acuerdo. Porque no hay que olvidar que además del contexto de tensión entre Estados Unidos y China, se da también una situación compleja de la relación de la Unión Europea con otros bloques o países de Latinoamérica, con dificultad para avanzar en las negociaciones con Mercosur y México. Y como les comentaba, el Pacto Verde o el Green Deal de la Unión Europea, que efectivamente es una política pública comunitaria que favorece nuestro posicionamiento en este ámbito como un socio estratégico de la Unión Europea, pero también incorporando elementos de sostenibilidad que tienen un foco importante en los temas de transición energética y esta necesidad de Europa de acceder a tecnologías y energías y materias limpias, materias primas, perdón, limpias. Y por supuesto que para nosotros es muy importante la diversificación de nuestro comercio y de nuestras inversiones en un contexto geopolítico tan desafiante como el que tenemos. Ahora, solamente, y aquí de manera muy rápida, pueden ver allí algunos antecedentes de cuál es el contexto de nuestra relación económica. Se ha duplicado el intercambio comercial entre Chile y la Unión Europea desde la entrada en vigencia del acuerdo y se inicia un proceso de modernización que tiene la liberalización arancelaria
incluir nuevos capítulos o materias que ya se han mencionado y también un nuevo marco para la relación entre Chile y la Unión Europea frente a desafíos que son globales. Ahora, yendo a los contenidos del acuerdo y las principales mejoras, vemos en la pantalla cuáles son las mejoras en materia de acceso a mercados. Y este acuerdo va a expandir el porcentaje de productos del 94.7, que es el acuerdo actual, al 99.6, que representa casi el total de las exportaciones chilenas a la Unión Europea. Ahora, son 918 productos con mejoras, 653 en calendarios de grabación, y que se asocian a este punto que hacía al comienzo de mi presentación, de que ojalá este acuerdo fuese aprobado este año para poder acceder, o que el año 1 sea el 2024, pero existen otras 140 líneas con cuotas mejoradas en carnes, preparaciones de atún, ajo, una línea de artículos de confitería y otra línea en chocolates, y 125 productos que también van a poder ingresar con cuotas en arancel cero. Como resultado, y cuando se cumplan los calendarios de desgravación, que 7 años es el más largo que está incorporado en el acuerdo, vamos a llegar a una liberalización total del 96.6%. Y el restante ingresa libre de arancel, pero bajo cuotas arancelarias que se ampliaron con la modernización. Hay un anexo con las cuotas, pero también no hay que olvidar que desde que se produjo el Brexit, Chile tuvo que negociar un acuerdo específico con el Reino Unido. Y, por ejemplo, en el caso de las aves, y por lo tanto cuotas. Y en el caso de las aves, más de casi la mitad de la cuota estaba utilizada por ese mercado. Esa cuota se mantuvo con esa magnitud en el acuerdo negociado y por lo tanto con la Unión Europea se abre una nueva cuota negociada que adelantó aproximadamente en 20 años el porcentaje de crecimiento que tenía incorporado esto en el acuerdo antiguo. Por lo tanto, trajimos al presente lo que habríamos obtenido en 20 años más para esas cuotas que tenían o que estaban sujetas a un crecimiento con un porcentaje anual. Y entre los productos que destacan, pueden ahí ver varios, pero los productos agroindustriales y los aceites de oliva que estaban excluidos, creo que presentan una oportunidad importante en términos de incorporar, ¿no? Nuestra industria en relación con este mercado. Y pueden ver en este cuadro los distintos productos, los volúmenes de las toneladas ya llevados en el fondo o traídos al presente según el crecimiento que se acordó y cuáles son las exportaciones a la Unión Europea el 2023. Todos los casos son menores o bastante menores a la cuota aprobada, por lo tanto existe un espacio de ganancia importante y esto se suma a la cuota independiente también dentro de Europa, pero no de la Unión Europea, con el Reino Unido. Creo que es súper importante destacar también, sobre todo por las características y complejidad regulatoria, la madurez y la sofisticación de la Unión Europea, el tener mejores herramientas en lo regulatorio. Y en esto destaco el reconocimiento del regulador mutuo, que va a facilitar y simplificar el proceso de aprobación del ingreso de productos de Chile a la Unión Europea, reducción de barreras no arancelarias, facilitando el reconocimiento de estándares y regulaciones, también aspectos de fiscalización y cooperación en sectores no alimenticios, incorporando a estos en el esfuerzo de armonización regulatoria y de cooperación para promover un enfoque amplio y equilibrado junto con este mecanismo de evaluación de conformidad que justamente se refiere a establecer procedimientos más expeditos para verificación del cumplimiento de estándares de los productos de ambos bloques, digamos. Entonces, es una herramienta que creo nos va a poner en una situación cualitativa superior en la interacción con la Unión Europea para resolver aspectos regulatorios que hoy día son cada vez más relevantes en el comercio de bienes. Pero el otro aspecto que quiero destacar y que es muy relevante porque este es el acuerdo más ambicioso que se haya negociado en términos de servicios por Chile es justamente este tema. Chile hoy tiene en relación con los países OCDE un déficit en la exportación de servicios. Los países OCDE en promedio exportan un 24% de la canasta de bienes y servicios, o de exportaciones, digamos, al mundo, y Chile lo hace solamente en un 12%. Y hemos visto un crecimiento interesante en los últimos años, por ejemplo, en los servicios asociados a tecnologías de la información, pero también todos los servicios asociados a las industrias exportadoras de bienes. Estamos hablando de la minería, de lo forestal, de lo acuícola y también de lo agro.
donde distintos servicios, por ejemplo, asociados a agricultura de precisión, a cambio climático, adaptación, a eficiencia energética, al uso de, bueno, minería verde, etcétera, hoy día se están convirtiendo y tienen un mercado muy importante en Chile, pero también a su vez un potencial de exportación muy relevante. Y evidentemente que el mercado europeo es especialmente atractivo por la madurez que tiene. Y aquí se han incluido distintos sectores que no tenemos en nuestros acuerdos comerciales en general, como los tradicionales, servicios financieros, telecomunicaciones, pero también servicios profesionales, digitales y de transporte. Y estos servicios, que como les digo es el fondo, el pool de servicios que están incorporados en este acuerdo es el más ambicioso que tenga Chile, se beneficia de un trato equitativo, de un trato nacional respecto de los proveedores de servicios. Por lo tanto, nuestros prestadores de servicios van a ser tratados prácticamente como un prestador de servicios europeo. Pero también se va a facilitar la movilidad de profesionales y trabajadores, que es crucial para esto, y también estos temas nuevos, incorporación de servicios digitales y de comercio electrónico, donde efectivamente creo que Chile tiene el potencial de crear valor a través de sectores que hoy día no existen y donde tenemos ventaja. Y por lo tanto, representa una mejora significativa en relación con el acuerdo comercial. El tema de inversiones también se mencionaba y se discutió en detalle hace algunos minutos, pero creo que es muy relevante poder uniformar el Estatuto de Protección de Inversión o de Garantías al Inversionista en un solo instrumento y no los 16. Chile desde los 90 tiene estos API o acuerdos de protección recíproca de inversiones con estándares o más bien son acuerdos de primera generación y por lo tanto generan un estándar más bien ambiguo o amplio a propósito de la protección al inversionista y eso a la hora de tener alguna situación evidentemente que deja al país en una situación también ambigua para poder defenderse. Lo que hace este acuerdo es precisar muchísimo más, y esto es un acuerdo de última generación, donde no solamente está lo sustantivo, pero sino que también el aspecto que se mencionaba, que se establece un mecanismo nuevo y distinto al que tenemos en nuestros acuerdos, que es el del convenio del CIADI, y otros también, porque están las reglas de un citral en esto, em, pero una corte de inversiones. ¿Ah? Ahora, uno puede tener distintas opiniones de la performance del sistema de solución de controversias del CIADI, pero efectivamente, y esta es una discusión que se dio en la Unión Europea, para quienes no están de acuerdo con ese sistema, esto presenta, digamos, una alternativa interesante, permanente, y que también tiene en su implementación un rol relevante para el Comité de Inversiones. ¿Ah? Por lo tanto, lo que se busca aquí es que este mecanismo no sea o tampoco se convierta en un mecanismo excesivamente pesado o costoso para el país, porque no tenemos una exposición muy frecuente, ¿no? de demandas en contra del país por invocando algún acuerdo. Em, Ahora, yendo a lo sustantivo, el establecimiento para operar en territorios de cada una de las partes, contrato nacional, garantizando el acceso a un mercado no discriminatorio, aplicando también sus disposiciones, tanto servicios como no servicios, o como sectores, y la prohibición de requisitos de desempeño, que consiste en exigir ciertos requisitos pre y o post la inversión de la empresa que puede restar competitividad para el país, más allá de que el país, de que se establece, digamos, una serie de aspectos de innovación y de desarrollo en el acuerdo. Pero la idea es tener una protección de inversiones que genere un buen balance entre la protección de la inversión y el derecho también a regular de los países. En ese sentido, y haciendo un pequeño paréntesis, me parece interesante como aspecto de análisis de esta comisión, presidente, la discusión que se ha tenido también para modernizar o modificar el reglamento del CIADI y también de las reglas de un citral, ¿ah? Porque varios de los aspectos que aquí se comentaban justamente también han sido parte de una discusión de ayornamiento de las reglas de solución de controversias también en ese ámbito. Por lo tanto, esto es algo que tampoco de manera pétrea que se ha quedado en el tiempo y sustantivamente también es bueno, así como lo hace el CPTPP, de incorporar disposiciones de última generación en estos acuerdos que en realidad lo que hacen también es garantizar
el espacio regulatorio del Estado. Energía y materias primas, muy vinculado a lo que ya comentábamos, la oportunidad que tiene Chile de convertir a la Unión Europea en un socio estratégico en esta nueva economía que vemos que tiene un potencial muy relevante y que capta la atención de varios países en el mundo y principalmente de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando se establecen normas vinculadas a evitar distorsiones al comercio e inversiones en este sector, mecanismos de colaboración en I+D, porque el conocimiento y el escalamiento de estas industrias va a necesitar de tecnologías, de conocimientos y de recursos que hoy día no tiene Chile. Por lo tanto, ese es un rol estratégico que la Unión Europea puede jugar como un socio en este ámbito. Va a permitir acelerar el desarrollo de nuevas soluciones energéticas y la implementación en ambos mercados. Este es un mercado que existe con un potencial exportador relevante y la Unión Europea evidentemente que es un mercado destino muy importante y ya lo mencionó la embajadora, el acceso a Chile para proyectos importantes como esta estrategia Global Gateway para fomentar inversiones públicas y privadas en infraestructura y energía es muy relevante. Y este es un marco que nos da un estatus distinto como socio de la Unión Europea. Y para finalizar, señor presidente, hay consideraciones geopolíticas que ya mencionaba con un carácter estratégico. Y en primer lugar es subir nuestro estatus como un socio confiable y seguro para la Unión Europea, fortaleciendo nuestro rol en el comercio global y consolidando nuestra relación con uno de los bloques económicos más importantes del mundo. Geopolíticamente refuerza nuestra influencia en la región y facilita también nuestra integración en las cadenas de suministro global, promoviendo la diversificación económica y reduciendo la dependencia de mercados específicos y estratégicamente la sostenibilidad, tecnología e innovación son herramientas clave para poder competir eficientemente hoy día en el mercado y asociarnos a la Unión Europea, evidentemente que no solamente refuerza el compromiso de Chile con este desarrollo sostenible de transición energética, sino que nos brinda herramientas para poder desarrollar esa economía que hoy día no existe y que tiene un potencial, pero sobre el cual tenemos que apostar, ¿no? para que resulte. Y por lo tanto vemos que es un claro ejemplo de compromiso político de ambas partes para fortalecer su relación y la cooperación regional, fortaleciendo la competitividad de nuestras exportaciones, promoviendo la inversión, facilitando el comercio, pero también impulsando el crecimiento económico, abriendo un mercado de 450 millones de personas a justamente el porcentaje de bienes que estaba excluido del acuerdo original o con menores ventajas arancelarias, pero no olvidar también el mundo de los servicios, ¿no? Y esto da un salto cualitativo muy relevante para poder incorporar nuestra oferta al mercado europeo. El stock de inversión extranjera directa de países de la UE en Chile superó los 58.500 millones de dólares. Y creemos que el acuerdo, especialmente en el capítulo de inversión, efectivamente va a generar un marco de estabilidad relevante para poder seguir dando certeza jurídica a los inversionistas, sobre todo en sectores clave estratégicos como los asociados a transición energética y materias primas. Finalmente, el posicionamiento de la sostenibilidad. Creemos que va a incentivar a empresas e industrias a también asumir estándares más elevados. Aquí hay un tema muy relevante, que es que en materia ambiental este acuerdo, que también es una novedad, se sujeta a el Acuerdo de París. Y la verdad es que hay compañías en Chile o, por ejemplo, en Estados Unidos, el estado de California, que ya lo viene haciendo desde hace mucho rato, pero mientras antes podamos generar alianzas para subir nuestros estándares y ser más competitivos en el mundo, mejor. Y también, como lo decía, impulsar una nueva economía con una mayor presencia de industrias privadas en industrias como el litio y el hidrógeno verde, con alianzas estratégicas, pero también asociadas a iniciativas como el Global Gateway, que también son facilitadores de que se den incentivos para aprovechar esta coyuntura en la que está Chile, que capta la atención de varias partes del mundo y en particular de la Unión Europea, pero por lejos este es el acuerdo más ambicioso para poder hacer algunos de estos aspectos realidad. Así que eso es por mi lado, señor presidente. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, don Rodrigo. El senador Kuschel quiere usar la palabra.
Gracias, presidente. Agradecer la exposición de la señora embajadora y también del señor Yáñez. Consultar al señor Yáñez sobre qué problemas vamos a resolver con el acuerdo marco avanzado. Bueno, la 16 acuerdos, etcétera, etcétera. Ahí hay simplificación, pero ¿en qué hemos tenido problemas? ¿Qué fricciones hemos tenido y qué se va a resolver manifiestamente? Uno. Dos, ¿qué barreras no arancelarias han aparecido en este tiempo? Porque yo veo que a veces uno va cumpliendo requisitos y le inventan otro, y no terminamos nunca y eh, le van poniendo colgajos. Aquí veo una cantidad de aspectos novedosos para mí y que no terminan de aparecer. Eh, y después, ¿cómo queda este? Usted más o menos lo mencionó en general. ¿Cómo queda este acuerdo comparado con los que tenemos con otros grandes bloques también, con Estados Unidos, aquí en América, o con China, Japón incluso? eh, y cómo se puedan mover esos otros acuerdos. Y desde ya me parece que tenemos que hacerle empeño de que esto se apruebe este año por las razones que él explica, para ganar un año. Gracias. ¿Hay otras preguntas? Senador Edwards. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación tan clara y al detalle que nos hace el señor Yáñez. Ahora, yo quería hacer una pregunta, pero como ex subsecretario de Relaciones Económicas, yo no sé si, si es posible, presidente, usted estuvo en las conversaciones iniciales durante el gobierno del presidente Piñera en las para este acuerdo en particular. Sí, ahora existía un término de referencia esa negociación. Ah. Negociados por la administración Anterior, ya. Lo que pasa es que mi pregunta va por el lado, como sabe el señor Yáñez, que los acuerdos, los tratados de libre comercio, nosotros en el Senado y en el Congreso en general, se aprueban o se rechazan, o no podemos ver el detalle de los acuerdos, y este es un acuerdo súper largo, y contiene disposiciones en muchas cosas: desarrollo sostenible, asuntos laborales, salud, navegación espacial, cambio climático, seguridad, y no sé, bueno. De hecho, son hartos materias que tienen que aprobarse en bloque o no. Entonces, mi pregunta es, desde el estado de negociación que lo dejó el gobierno del presidente Piñera, si hay muchas diferencias respecto, o si usted lo podría catalogar de continuidad respecto a lo que hoy día se está viendo en esta área. Y en particular, de los 4 puntos principales, hay uno que se llama diálogo político y cooperación. Si es que si eso sufrió muchas diferencias respecto a lo que se había conversado mientras usted fue subsecretario de Relaciones Económicas. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación de SOFOFA, saludar a sus representantes en la comisión. Yo, tal vez de las consideraciones finales, agradezco el detalle y además la presentación por escrito. Hay varios aspectos bien específicos como para insumar el estudio del acuerdo, pero en las consideraciones finales hay algo que me parece interesante que se plantea desde SOFOFA, ¿no? Cómo el posicionamiento de la sostenibilidad como un eje central del acuerdo será un incentivo para que empresas e industrias nacionales asuman estándares más elevados y reconocidos internacionalmente, ayudando a lograr una mayor participación en el mercado europeo. Yo digo, ¿cómo está esa reflexión hacia la interna, ¿no? De la SOFOFA y del gran empresariado chileno? Porque, claro, una cosa es abrir mercados, bajar aranceles, mejorar, y eso está bien, ayuda al dinamismo económico, pero otra tiene que ver con esto que decía el canciller ayer, ¿no? En la sesión, de que este es uno de los acuerdos más progresistas que estaría firmando Chile en materia internacional, porque involucran áreas, ¿no? Muy propias del debate del siglo XXI: equidad de género, cambio climático, sostenibilidad, etcétera, y otras áreas, ¿no? La transición verde. Entonces, cómo el firmar este acuerdo genera también una reflexión y una sinergia positiva en la gran empresa nacional para avanzar en esa dirección, sabiendo que el nivel de desarrollo de Europa comparado con Chile, ¿no? Hay una simetría, y también el rol regulatorio del Estado, ¿no? En materia laboral, en materia tributaria, en materia ambiental. Los estándares europeos son mucho más altos que los nuestros, y la capacidad del Estado en la economía, el estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? En materia de salud, de previsión, temas que todavía nosotros estamos recién discutiendo de cómo avanzar un poquito hacia allá.
pero la Unión Europea tiene décadas, ¿no?, de desarrollo en aquello. Entonces, me interesa esa reflexión en relación a los estándares de la industria nacional y la empresa nacional. Gracias, presidente. Señor secretario general, adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Bueno, partiendo por las preguntas del senador Kuchel, en el sentido de qué resolvemos con este acuerdo, yo separaría en dos focos, digamos. Uno, lo que tiene que ver con inversión, que como lo explicó bien la embajadora, tiene un estatuto distinto y un mecanismo de solución de controversias distinto. En el caso yo creo que principalmente es el poder actualizar las normas sustantivas de protección al inversionista, poniendo también en contexto el espacio regulatorio del Estado, que en los acuerdos de primera generación yo diría que son muy breves, muy ambiguos, por lo tanto, y generan, y en ese caso, bueno, sí, evidentemente que, por ejemplo, a propósito de ciertas demandas, eh, es importante que exista una relación balanceada. Y en eso creo que este acuerdo nos permite poder tener mejores herramientas como país, pero al mismo tiempo también generar buenas certezas para el inversionista extranjero, porque este es el estatuto que hoy día ellos están también acostumbrados a ver en otros acuerdos comerciales, ¿eh? Y esto, el derecho de inversión, más bien, el derecho de protección a la inversión es algo que ha avanzado y que partió en las últimas décadas, digamos. Por lo tanto, había una evolución importante que también en relación con las normas del CIADI y UNCITRAL creo que es bueno que esta comisión también tenga la oportunidad de poder conocer cómo han ido evolucionando. Por lo tanto, desde el punto de vista de los problemas que hemos tenido, si mal no recuerdo, son solamente dos las demandas que tenemos de inversionistas europeos. Una es la que ya se refería, que es bastante sui generis, que es el caso, digamos, de Víctor Pay y Clarín, que finalmente se falló en favor del Estado. Y después de bastantes décadas, efectivamente, y varias vueltas, digamos, porque nulidad y otros recursos mediante. Y el segundo, que es más reciente, que es el caso del aeropuerto de Santiago, donde existe un inversionista extranjero y eso principalmente por las restricciones del COVID, ¿no? Y que va a ser bien interesante como un precedente, yo diría, para el sistema, porque no es el único país que enfrentó esto y eso todavía le queda probablemente un par de años para que se resuelva. Por lo tanto, creo que hacia el futuro es algo relevante, no para resolver algo en el presente, pero sí los temas regulatorios creo que son muy relevantes y, por ejemplo, a propósito de toda la discusión verde, em, y de hecho en Sofofa estamos próximamente teniendo con la embajadora justamente un conversatorio sobre el CBAM, digamos, que es el mecanismo de ajuste de carbono en frontera. Em, y para decirlo en simple, en el fondo, la Unión Europea elabora una lista de industrias que considera intensivas en la producción de carbono o de CO2 en su producción y por lo tanto le asigna un impuesto, digamos, si es que uno quiere entrar a la Unión Europea para compensar esa huella. Esto yo lo llamo no arancelario. Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que Chile está haciendo, y esto también es una discusión en curso, pero de respecto de su mercado de bonos verdes, de cómo se compensa ese carbono por ese exportador y cómo compensa eso con la Unión Europea, esto nos da un marco para poder sentarnos a conversar ese tipo de temas, ¿no? Y no solamente tiene que ver con lo ambiental, sino que también en otros temas, por ejemplo, de protección al consumidor, en temas de etiquetado, en temas también de nuevos tipos de industrias que hoy día no existen. Y por supuesto que en lo que tiene que ver con acceder al mercado europeo para nuestra, esperamos, principal exportación en 15 o 20 años más, que sea el hidrógeno verde, tenemos que tener esas herramientas también para poder facilitar el acceso a ese mercado. Entonces, hemos visto también, sobre todo en lo vinculado a sostenibilidad, situaciones puntuales en la Unión Europea, o en países más bien, de la Unión Europea, por ejemplo, vinculados a temas de sostenibilidad en relación con el litio, ¿eh? Y dificultades de participar en ciertas licitaciones
por justamente aspectos de vinculación con las comunidades, de temas del uso del agua, etcétera. Si nosotros tenemos estándares claros y este acuerdo efectivamente es ambicioso en eso, evidentemente que tenemos herramientas para poder también plantear, porque esto sí lo regula, que a Chile o algún proveedor chileno no se le cierre algún mercado, ¿no? O incluso se le discrimine por alguna razón que pueda estar alejada de esto, ¿no? Y a eso me refiero también con tener reglas y estándares claros para que tanto los productos del litio o los asociados al hidrógeno verde tengan acceso al mercado europeo. Y esa es una conversación para la que creo que tenemos que estar preparados, no solamente por la Unión Europea, sino que por también otros mercados que están crecientemente eh, exigiendo mayores estándares en la cadena de valor. A la pregunta del senador Edwards respecto de los cambios, bueno, em, hubo un cierre técnico durante la administración anterior, más no un cierre político. Y ese cierre político se produjo después de una suerte de reapertura de la negociación en algunos aspectos cuando vino el ex alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores, Josep Borrell, vinculados principalmente a los temas de política industrial en el capítulo de energía y materias primas, principalmente. Hay otro aspecto también que se modificó en el ámbito de propiedad intelectual, em, pero en el ámbito de las materias primas, yo diría que se puso más bien de manifiesto algunos aspectos, como por ejemplo la no exigencia de I+D a una inversión extranjera. Eso se prohibía por ejemplo, en el acuerdo anterior, por el fondo un aspecto se creía entonces, digamos, de poder, en el fondo, de no poner exigencias que podían hacer perder competitividad al país, pero el que no esté, tampoco, en el fondo, la verdad es que creo que se generó tal vez un énfasis en los aspectos de política industrial en el capítulo de energía y materias primas, pero la verdad creo que yo francamente no creo que generen ningún ni tengan ningún problema para lo que el país espera. Creo que en esto hay una mirada nacional respecto de desarrollar nuevas industrias, ¿no? Cuando pensamos en el litio o en el hidrógeno verde. Entonces, eh, y por ejemplo, y esto fue algo bien claro, el lithium coal o estas licitaciones que hace la Corfo de ciertos eh, cuotas, ¿no? Del litio que producen SQM o Albemarle, a cambio de un precio, o sea, el establecimiento de un precio preferente para esas empresas que se adjudiquen un contrato eh, a cambio de transferencia tecnológica o que se asocie la compra de ese litio al establecimiento de una planta, por ejemplo, para desarrollar cátodos o, perdón, celdas de baterías, etcétera. Eso es algo que existía antes, que fue una prioridad mantenerlo en la negociación y que se mantiene después y con la que nadie está en contra. ¿Ah? En términos como en Chile, digamos, bastante transversalmente. La misma política nacional del litio perdón, del hidrógeno verde del gobierno anterior se mantuvo en este gobierno en gran medida y eso es algo que el propio ministro Pardoll lo reconoce porque tenemos que generar una industria. ¿Ah? De alguna manera estamos hablando, sin saberlo, de política industrial con distintos tal vez entendimientos, pero se tiene que generar una industria que no existe y el escalamiento de esa industria requiere desarrollar capacidades que hoy día no tenemos. Por lo tanto, en ese sentido, este acuerdo, y volviendo al concepto original o madre, bueno, la Unión Europea, cómo se convierte en un socio estratégico para Chile, los cambios que se introdujeron con esa modificación creo que no perjudican ni alteran el sentido con el que se cerró y si en el fondo se generó un espacio común que nos tiene o nos mantiene a todos cómodos, digamos, con el resultado, creo que eso es mejor, digamos, y efectivamente se da el aspecto de que en tres administraciones distintas estamos viendo con una mirada de Estado la relación con la Unión Europea. ¿Ah? Y eso es algo que también fue muy patente en la última gira del presidente Boric que si mal no recuerdo usted también integró a Europa, ¿no? Pero que incluyó a Alemania y que creo que en eso hay un esfuerzo país, que este acuerdo en términos de las reglas consagra algo muy importante para la Unión Europea como facilitador de esa realidad. ¿Mm? Entonces, en resumen, yo diría que los aspectos y también el gobierno tuvo el tiempo, digamos, para interiorizarse, digamos, del acuerdo
pero claro, son aspectos que efectivamente creo que no alteran para nada o pueden considerarse como un elemento negativo respecto a lo que se resultó, que terminó, digamos, hoy día en la mesa. Em, y la última pregunta del senador Latorre. Si me la puedo repetir, senador, perdón. La reflexión de la SOFOFA sobre los otros aspectos Sí. no comerciales, digamos, equidad de género, desarrollo sostenible, elevar estándares, Sí, etcétera. bueno, eso creo, senador, es muy relevante a propósito de la inversión extranjera, y hay un estudio de la OSD que se hizo también, se inició en el gobierno anterior, se mantuvo en el actual y que se anunció el año pasado o antepasado, si no me equivoco, y tiene que ver con las empresas en Chile que tienen un componente de inversión extranjera, tienen efectivamente, o sea, hay un incentivo em, positivo de elevación de estándares en distintos aspectos, ¿ah? Equidad de género, innovación, sostenibilidad, etcétera. Y eso, desde el punto de vista de los miembros de SOFOFA, la verdad es que está internalizado de una manera muy relevante porque muchos son, sobre todo los grupos y las grandes empresas, hoy día actores globales, digamos, ¿ah? Y por lo tanto tienen inversiones en Europa, están sujetos a normativas de distinto tipo, también fuera de la chilena, están listados en bolsa en el extranjero, sujetos a índices de sostenibilidad del Dow Jones u otros. Entonces, se genera una dinámica y eso sí ha hecho positivo, o ha sido un aspecto positivo de Chile en el contexto de la región. Pero nos parece interesante más bien adelantarnos a un desafío que se va a tener sí o sí, ¿ah? Porque efectivamente el tema de los estándares ambientales, porque aquí existen dientes, digamos, para estos estándares ambientales, porque está sujeto a sanciones, digamos, ¿no? Comerciales, cosa que no ocurre en otros aspectos. Pero sí, y esto se conversó en su minuto con la CPC, en los cuartos adjuntos, donde se les informaba, evidentemente que aquí existe un balance y por lo tanto, si queremos tener acceso a estas oportunidades, el sector privado en realidad como actor global e internacionalizado, tiene ya interiorizado, sobre todo en el mundo de Sofofa, ¿no? Este tipo de cosas. Lo que creo sí interesante es ese encadenamiento con el mundo mediano y más pequeño, ¿no? Y eso sí tiene que ver con, y desde Sofofa tenemos una dirección en materia de empresas sostenibles que se dedica justamente a eso, a cómo facilitar la generación de sinergias para que las empresas porque estos costos al final del día, y costos, competitividad o pérdida de competitividad, y cómo eso se puede convertir o sea, más bien ese mundo puede aprovechar ese aprendizaje y ese rodaje de una manera más eficiente, pero se entiende muy bien que estas son parte de las reglas del juego que hoy día va a enfrentar una empresa que quiere internacionalizarse en la Unión Europea, en Corea, en Japón, en Estados Unidos, y otros países, digamos. Entonces, no tenemos para nada el temor, digamos, de lo que esto pueda significar y efectivamente entendemos que esa exposición a lo internacional, tanto de empresas y grupos chilenos en el extranjero, como de empresas o inversionistas extranjeros en Chile, genera una dinámica virtuosa que en el caso de la Unión Europea, además, también está bastante internalizada y Sofofa es miembro o tiene en el fondo su membresía muchas empresas también de componente europeo, y el Consejo Empresarial Binacional, por ejemplo, con Alemania, se lleva conjuntamente con la Cámara y eso es algo que es una realidad que hoy día las empresas viven en el día a día. Ofrece la palabra para alguna otra intervención, que algún otro senador que quiera hacer alguna consulta. Bueno, si no es así, entonces agradecemos la presentación de don Rodrigo y esperamos que contar con él si necesitamos nuevamente su información. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Gracias.